Profesor Fernando, tenga usted muy buenas tardes. Deseando primeramente que Dios Todopoderoso lo siga guiando y le siga dando esta sabiduría para impartir conocimiento. Realmente es muy grato haber poder tener este espacio de aprendizaje con usted. Y quiero mi exposición realizarla en torno a dos de los autores vistos. Uno es Martín Lutero, el otro es Thomas Monser. Y hablar un poco sobre la desigualdad y la posición de cada uno de estos dos autores en la desigualdad y en qué nos sirve a nosotros hoy día eh, esas posturas de estos dos autores, teniendo como fundamento pues que la desigualdad eh, radica en la mayor o menor tenencia de bienes, ¿cierto? En la mayor o menor tenencia de fuerza de poder, ¿cierto? Esa mayor o menor nos lleva a definir lo que realmente es esa desigualdad, ¿cierto? En donde encontramos restricciones o, por otro lado, se puede hablar de un mayor desarrollo de oportunidades. Thomas Monser, por un lado, pues creo abarca, y según lo analizamos, toma una posición muy importante. Yo me preguntaba por qué, si inicia como seguidor de Martín Lutero, se identifica con las ideas expuestas por Lutero, después se ponen en bandos contrarios, ¿cierto? Después de que estaban en la reforma juntos, de que Monser dice, sí, estoy de acuerdo con la reforma, voy a seguir a Lutero, voy a ayudar a Lutero. Entonces se encuentra cosas que lo llevan a irse en contra, ¿cierto? Y Thomas Monser eh, realmente se siente, yo creo, incómodo con lo que plantea Lutero y le falta como algo, como decimos nosotros, le falta ese centavo para el peso. Y dice que la liberación tal cual la propone Lutero, en solo fe, sola gracia, sola escritura, él dice aquí falta algo que vaya más desde lo interior, que vaya más desde la manifestación interna del ser humano hacia las realizaciones en las áreas, en las diferentes áreas, ¿no? Política, económica, social. De pronto, que esa auténtica liberación le falta algo y después más adelante entendemos por qué lo expone así. Y es cuando nos dice que la liberación del ser humano para que sea realmente auténtica, para que realmente la reforma como tal eh, sea auténtica, necesita el Espíritu Santo. O sea, no basta solo con la fe, con la gracia, con la escritura, sino para Monser es importante eh, que esa liberación eh, esté guiada por el Espíritu Santo. No concibe esa vida sin el Espíritu Santo. Entonces, bueno, de ahí parte de pronto su diferencia, parte de pronto esa falta de coordinación en las ideas, ¿cierto? Y es allí cuando Monser empieza a presentar las Sagradas Escrituras de una manera diferente. Entonces, mientras Lutero presenta sus tesis y esas tesis están para que las lean la gente con educación, porque estaban escritas en un idioma en particular, entonces para gente culta, para gente docta, para gente educada, para que de acuerdo a esa reforma que él hace, entonces pues cada quien empiece a tomar su posición. Pero lo que hace Monser es llevar esas mismas ideas al idioma del pueblo. Es decir, si estaban en latín, entonces él lleva la palabra
en un idioma para que el pueblo lo pueda comprender, lo pueda analizar, ¿cierto? Y esa es una gran diferencia. Entonces, Monser se preocupa por el pueblo, empieza a luchar por los ideales del pueblo y empieza a ver que definitivamente si se pretende alcanzar una igualdad en la sociedad, es indispensable acabar con esas diferencias que eran tan marcadas en esa época y que si las vemos hoy día siguen marcadas. Vivimos una gran desigualdad, en nuestro país se vive una gran desigualdad en algunas regiones. No necesariamente es entre regiones, en la misma ciudad. Si nosotros miramos el caso de Bogotá y vamos a Los Rosales, vemos que la gente allí vive de una manera bastante privilegiada. Pero si nosotros vamos al barrio Santa Fe, donde vemos prostitución, vemos indigencia, vemos que es gente que no ha tenido las mismas oportunidades, ¿cierto? Y entonces Monser afirma que para que esa desigualdad termine, se debe eliminar por completo las clases sociales, se debe eliminar esas barreras, ¿cierto? Y las clases sociales, pues son ese obstáculo primero que todo. Decía para Engels, decía que la sublevación de los campesinos promovida por Monsir constituye una anticipación genial de la historia futura. Eso lo digo entre comillas tomado de un texto de Engels. Esa lucha por la igualdad que se da lleva a que Monser participe en esa guerra de los campesinos y del pueblo, ¿cierto? Y esa lucha se ve hoy día también. Yo creo que la sociedad, el mundo siempre está en busca de la igualdad, siempre. Pero realmente es muy difícil cuando hay una clase política que siempre va a estar luchando por sus propios ideales. Lo mismo que pasaba en la época de Lutero. Lutero fue acomodando su iglesia y la reforma se fue acomodando para favorecer a los príncipes de la época, para favorecer a la gente que tenía el poder económico. Y tal vez ahí es donde está la gran diferencia y donde empezó las discrepancias entre los dos autores, ¿verdad? Y Lutero forma su iglesia y es un reformador que está dentro de la iglesia, él conforma una iglesia. Monser empieza su reforma en el pueblo, fuera de la iglesia, ¿cierto? Y pues claro, obviamente si Lutero forma esa iglesia conforme a las exigencias que los príncipes le hacían dando, lo fue moldeando, pienso que ahí de pronto fue donde perdió un poco el horizonte. Y porque uno se pone a ver y claro, evidentemente Lutero hablaba de cosas maravillosas cuando habla sobre la usura y dice que no está de acuerdo con que la gente pague usura. Y veo cómo hoy día se sigue viendo la lucha del pueblo y de las clases menos favorecidas. Seguimos luchando contra la usura, me incluyo ahí. Seguimos luchando contra esa usura. ¿La usura cómo? Los créditos bancarios, el sistema bancario eh, está pasando por un nivel de intereses muy altos. Los créditos se están ahogando a nuestra sociedad, están ahogando a la gente. Entonces, lamentablemente, estamos viendo en nuestro país esa situación en donde día a día el pobre es más pobre. ¿Por qué? Porque saca un crédito hipotecario y tiene que vivir esclavo a esos intereses que son tan supremamente altos y por los cuales va a tener que seguir luchando muchos años para poder salir de ese compromiso. Entonces, cuando Lutero habla de la usura, dice en su libro de la economía y la usura, dice que los cristianos simplemente no deberían pagar eso, pagar esas cuotas tan altas. Pero entonces vemos cómo la gente con poder adapta nuevas estrategias para seguir estando por encima del más pobre. Y entonces esa desigualdad va a permanecer,
va a permanecer durante mucho tiempo, creo yo, porque las clases políticas no lo van a permitir de otra manera. Vemos como Monser también, al acercar los textos sagrados, la Biblia, al idioma del pueblo, da a entender que las élites están dando una interpretación errónea de los textos, ¿no? Ahí hay otra diferencia enorme entre los dos autores. Pero para Monser es muy importante y que el cristianismo sirva como ese lenguaje de libertad. Lleva al pueblo a los orígenes, al inicio. Vea que es muy importante este punto porque es muy válido para hoy día. El cristianismo para nosotros es y debe ser, es la esencia del cristianismo, ser un lenguaje de libertad. Ser un lenguaje de libertad. Es lo que debe ser y es en lo que nos debemos mover. Dar libertad al cautivo. Diferente a las áreas de cautividad, el cristianismo y la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo debe dar libertad. Entonces, profesor, estos breves minutos le comparto mi opinión acerca de estos dos autores y nuevamente dando gracias a Dios por su vida, por usted, y espero que este trabajo sea de su agrado. Mil bendiciones, el Señor lo bendiga y hasta una próxima.